es como una arpía que al caer, si paso en la bici se viene a quejar, si juego a la pelota la quiere pinchar. Mi vecina. Tengo una vecina cretina y muy cretina, siempre cuenta cosas, mentiras, mentiras, levanta las baldosas para hacerme caer. Y estoy... Bueno, son tiempos distintos. Mi pasión por la música yo creo que tiene que ver con el hecho de que nací en una familia de amantes de la música, ¿no? Mi padre y mi madre le gustaba mucho la música, los dos tenían sus propias colecciones de discos, ¿viste? Mi padre estaba todo el día tango y folclore, tango y folclore, tango y folclore, y mi madre escuchaba jazz y a los Beatles y otras cosas. Después tenía un tío pianista que tocaba en una orquesta de jazz y una tía profesora de piano. Y mi abuelo también escuchaba mucho jazz y eso, ¿viste? Entonces, como que siempre había música en mi familia, todo el tiempo. Si no era la radio, eran discos, había discos puestos todo el tiempo. Y supongo que eso lo vas absorbiendo, ¿viste? Y después, ya de adolescente, a partir de los discos de los Beatles, que los que había en mi casa eran de mi madre, ya pasé a otras cosas, nos fuimos a vivir a Estados Unidos y ahí arranqué. El primer disco compré una banda que se llamaba Steppenwolf, que era la de Nacido para ser salvaje, ¿viste? Born to be Wild y eso, que era un salto grande en relación a los Beatles, obviamente, ¿no? Y de ahí seguí enganchado con la música y siempre leí mucho también. Mi madre me compraba libros y eso, y entonces como que en la adolescencia se empezaron a despertar las dos cosas, el tema de la escritura, por un lado, más que nada porque me había metido en una banda con unos amigos a cantar y empecé a hacer las letras de las canciones y descubrí que me gustaba escribir y empecé a hacer poemas y después cuentos y así, y entonces fueron como que desarrollándose paralelamente las cosas. Después vino la dictadura y que ya ahí se complicó bastante todo, y igual hice algunas cosas, algún dúo, toqué en boliches como yo solo, ¿viste? Cosas así. Y mientras seguía escribiendo, y después con el regreso a la democracia, ahí me publicaron un libro finalmente, Pescasueños, y después Aventura del Sapo Ruperto, y ahí retomé el tema de la música con el Conde de Saint Germain, que estuve unos años ahí, y tal, como que más o menos, sí, se encaminó un poco. No, el primer libro pasó, mucha gente no sabe ni que existe, una novela que se llamaba Pescasueños para adultos, que salió una edición muy chiquita, no sé si eran 300 ejemplares, ¿viste? Y nunca se reeditó ese libro. Y después sí, a partir de los libros del Sapo, de a poquito, muy de a poquito, al principio no pasaba mucho y después como me empezaron a llamar de las escuelas y se empezó a correr, ¿viste? De boca a boca y no sé qué, y como que un poco fue culpa de las maestras la cosa, digamos, que lo empezaron a adoptar en las escuelas y se pasaban unas a otras y tal. Y después el Galpón hizo una obra del Sapo Ruperto que pegó mucho y ahí se fue como asentando, ¿viste? Pero no fue una cosa de tipo de un día para el otro, ¿no? Gané algunos premios y ahí como empezó a llamar la atención. Aunque se ría un imbécil ahí atrás. No, eso fue una casualidad, o sea, estábamos de vacaciones en Parque del Plata, con mi familia habíamos conseguido con mi viejo una casita a una cuadra del Arroyo, Solís Chico, y estábamos ahí y uno de mis hijos, Demian, que era chico ahí, no me acuerdo qué edad tenía, encontró un sapo y jugaba con el sapo y le puse Ruperto al sapo, pero fue el primer nombre que se me ocurrió. Y de noche yo les inventaba cuentos antes de dormir y les inventé un cuento con ese sapo y les gustó y seguí. Y un día los escribí y bueno, y así nació el primer libro, medio casualidad. No, en realidad no, para nada, o sea, hasta el día de hoy, o sea, justo hoy hablaba con mi señora de eso, que nosotros no tenemos mucha conciencia de las cosas que vas logrando o del impacto que tienen o la repercusión, o sea, viste, vos haces las cosas y no te preocupás tanto por eso, ¿no? Entonces después a veces te sorprende
la reacción de la gente. Yo qué sé, la otra vez en la Feria del Libro vino un padre con una niña, tipo 10 años más o menos, y la gurisa estaba llorando, emocionada, pero lloraba moco tendido, emocionada porque me iba a conocer. Y yo no entendía qué le parecía, pero vos, ¿qué te pasa? ¿Viste? Como onda, uno es una persona común y corriente, ¿viste? No. Y ese tipo de cosas te descolocan un poco, pero pasa. Y entonces nunca te podés imaginar esas cosas, ni que vas a hacer, yo qué sé, 12 trastiendas o que sacás un disco que, no sé, que sale por todo el Uruguay o que la gente... Nosotros siempre tuvimos mucha suerte de que la gente te muestra como mucho cariño siempre, ¿viste? Entonces eso está bueno, ¿no? Bueno, en realidad nosotros empezamos yo empecé a tocar con mis hijos en La Conjura, que primero tocaba Demián, se integró a los 14 años a La Conjura, como para dar una mano mientras conseguíamos un guitarrista, y al final se fue quedando y se quedó con el puesto, digamos, ¿no? Y después necesitamos un tecladista, y Pablo, que tenía 16 años en ese momento, estaba estudiando piano y entró él, ¿viste? Para una mano, y bueno, también quedó. Entonces ya veníamos de ahí. Y ahí como que dijimos, ¿y cómo haces para que funcione esto, viste? Entonces, porque ibas a tocar al interior y tal, ¿viste? Entonces, y una banda de rock es una banda de rock. Y entonces le dijimos, bueno, dentro de la banda somos músicos de una banda, se eliminan las jerarquías familiares. Y entonces, y ha funcionado así hasta ahora. Mismo después en Ruperto Rock and Roll o en Averocay Blues, somos 3 músicos o 4 músicos de una misma banda y todo el mundo tiene voz y voto. Y, o sea, no es que yo digo y todo, al contrario, generalmente yo hago lo que ellos me dicen. O sea, yo tiro ideas y algunas las aprueban y otras me las tiran para afuera o me las cambian, me las dan vuelta. Y generalmente todo lo hacemos entre todos, o sea, tiramos ideas y las cambiamos o sea, yo planteo a veces, viste, como que una base de cosas, pero después lo demás lo creamos entre todos. Bueno, Alegría mismo, que es el disco que acabamos de editar, reúne los temas que hicimos en los temas inéditos que tocamos en los últimos 2 espectáculos de Ruperto Rock and Roll, que uno fue el cumpleaños de Ruperto, el año anterior, el 2014, y el 2015 hicimos El Dragón y la Princesa que no era. Entonces, ya te digo, son 10 temas, 9 de esos temas usamos en los espectáculos y uno lo compusimos después. Y ahí hay de todo lo que hicimos, creo que es un muestrario de lo que somos capaces de hacer, o sea, hay hip hop, hay blues, hay rock pesado, hay música medieval, hay candombe, hay un tema tipo que mezcla el reggaetón con rock pesado, ¿viste? O sea, nosotros nos divertimos en Ruperto, tenemos la sensación de que podemos hacer lo que queramos, ¿viste? Lo que se nos ocurra, y experimentamos mucho y está bueno, y los gurises se cuelgan. Hay folk, tenemos un tema tocado con banjo, por ejemplo, ¿viste? No sé, estuvo buenísimo. Aparte estamos re contentos porque es un tema, armamos un pequeño estudio en casa, en el garaje. Es el primer disco que grabamos en nuestro estudio, Estudio Caos, se llama Caos con K, pues una vieja organización que combatía contra el Agente 86 de mi infancia. Y bueno, lo grabamos, lo mezclamos nosotros, ¿viste? Lo único que hicimos fue masterizarlo y está buenísimo poder hacer eso en tu casa, ¿viste? Y estamos re contentos. Y bueno, y ahora el espectáculo que vamos a hacer no tiene nada que ver con el disco. somos de terror, o sea, en marketing, ¿viste? -10, porque acabamos de sacar un disco nuevo y va a ser un espectáculo donde solo hay 2 temas del disco nuevo. Pero porque el concepto era Ruperto Rock and Roll de terror, y entonces teníamos que tener temas que tuvieran que ver con eso. Entonces hay canciones sobre zombies, vampiros, niños que se convierten en lobo, cosas así, viste, que tuvimos que hacer especialmente para el espectáculo. Entonces hay canciones que siempre tocábamos que encajaban bien de las que ya teníamos. Entonces hay 2 de canciones del disco nuevo que encajaban en el espectáculo y tal. Pero nos importaba más la unidad del espectáculo que el disco, que bueno, que igual la gente lo va a escuchar y está todo bien.